Más allá de la rutina diaria, hay sombras que acechan, historias que la luz del día no se atreve a revelar. Crímenes que dejaron cicatrices imborrables en la memoria de quienes sobrevivieron. Mentes retorcidas, secretos escondidos, desapariciones que desafían la lógica. Cada relato nos adentra en un mundo donde el miedo es palpable. Y la verdad, a veces, es más aterradora que cualquier ficción. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te acercará al lado más oscuro de la humanidad. Florencia, cuna del arte, de la historia y también del horror, entre 1968 y 1985, un asesino acechó los rincones más aislados de la Toscana, dejando un rastro de muerte y miedo que aún hoy hiela la sangre. Parejas jóvenes sorprendidas en la campiña, asesinatos que desafiaban toda explicación y un misterio que ha atravesado décadas sin resolverse. Pistolas, cuchillos, secretos familiares, cartas anónimas y testigos que se contradicen. ¿Quién fue realmente el monstruo de Florencia? ¿Un hombre? ¿Un grupo? ¿O algo más oscuro que nadie pudo imaginar? Hoy, vamos a sumergirnos en la historia, en los sospechosos y en los secretos más inquietantes de uno de los casos criminales más enigmáticos de Italia. Monstruo de Florencia, la historia que la Toscana nunca olvidará. El llamado Monstruo de Florencia, nombre popularizado por la prensa italiana, fue asociado a una serie de hechos criminales que inquietaron a la provincia toscana entre 1968 y 1985. Aunque hubo detenciones, investigaciones extensas y varios sospechosos, la identidad real del responsable o del grupo detrás de estos sucesos nunca se confirmó por completo. Décadas después, en 2014, un caso que recordaba ciertos patrones del pasado volvió a despertar temor, dejando a Florencia una vez más envuelta en un misterio sin resolver. El patrón del atacante, según las investigaciones, mostraba una inquietante regularidad. Escogía lugares apartados, sorprendía a parejas jóvenes y actuaba con una precisión que desconcertaba a los investigadores. Nunca repetía escenario, pero sí utilizaba la misma arma, una pistola Beretta calibre 22, cuyos proyectiles pertenecían siempre a la misma serie, pese a los esfuerzos de la magistratura florentina y a diversas pistas que con el tiempo parecieron haberse ocultado o perdido. El responsable nunca fue identificado de manera concluyente. La investigación se prolongó 8 años, durante los cuales más de 100.000 personas fueron interrogadas, con la esperanza de encontrar una conexión que revelara la verdad. El único acusado formal fue un agricultor de 68 años, Pietro Pacciani, conocido como Il Vampa, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas. Ante la ausencia de respuestas, surgieron teorías que sugerían la posible implicación de un grupo clandestino o vinculado a prácticas ocultistas, lo que aumentó aún más la sensación de misterio y desconcierto alrededor del caso. La llamada pista sarda, una de las teorías más persistentes dentro de la investigación del monstruo de Florencia, se centraba en un grupo de inmigrantes procedentes de Cerdeña que había llegado a la Toscana a finales de los años 60. Todo comenzaba con el crimen de 1968, un episodio que más tarde sería vinculado al mismo arma usada en los casos posteriores. En aquella ocasión, Bárbara Locci y Antonio Lobianco fueron hallados sin vida dentro de su vehículo, con el pequeño Natalino Mele como único testigo. Su padre, Stefano Mele, terminó declarado culpable, aunque su versión siempre estuvo envuelta en contradicciones y silencios inquietantes. Las autoridades pronto notaron que alrededor de la familia Mele orbitaban otras personas con historias complejas, especialmente los hermanos Vinci. Estos habían abandonado su pueblo natal en Cerdeña tras una serie de conflictos personales que marcaron su reputación, y se habían instalado en la Toscana siguiendo a Giovanni,
el mayor de ellos. Su llegada coincidió con un ambiente ya tenso en la casa de los Mele, donde convivían desencuentros familiares, secretos y relaciones sentimentales que alimentaban rumores en el vecindario. La investigación del crimen de 1968 sugería que podía haber intervenido más de una persona, pero muchas de esas pistas quedaron relegadas en favor de una versión más simple. Aún así, el pequeño Natalino afirmó que su padre estaba presente en el lugar, y Mele, temiendo represalias, cambió varias veces su relato hasta finalmente cargar toda la responsabilidad sobre sí mismo. Lo más inquietante fue que la pistola utilizada nunca apareció, pese a que Mele aseguró haberla desechado. Esa ausencia se volvería decisiva años después, cuando la Beretta calibre 22 reapareció vinculada a los crímenes del monstruo de Florencia. La pista sarda cobró un nuevo significado. Si la misma arma había sido utilizada en 1968 y en los sucesos posteriores, era posible que el origen de todo estuviera en aquel primer episodio, mal investigado y envuelto en omisiones. Los vínculos entre los Mele y los Vinci, las tensiones familiares y las contradicciones en los testimonios alimentaban la idea de que en 1968 no se reveló toda la verdad. Con el paso del tiempo, esta línea de investigación se convirtió en una sombra constante sobre el caso. Cada detalle que reaparecía, cada coincidencia, hacía pensar que el supuesto final del primer crimen pudo ser solo el comienzo de algo mayor. Una historia en la que secretos del pasado seguían proyectando su influencia muchos años después. El arma vinculada a la pista sarda era siempre la misma, una vieja Beretta calibre 22, desgastada, reconocible por una marca particular que dejaba en cada cartucho. Todas las municiones correspondían a la serie Winchester H, un detalle que con el tiempo se volvería clave. En 1974, unos meses antes del crimen, que más tarde se atribuiría al monstruo de Florencia, Salvatore Vinci acudió al cuartel de los Carabinieri para denunciar un supuesto robo. No supo especificar qué le habían sustraído, pero según el periodista Mario Spezzi, aquel gesto pretendía justificar de antemano el posible uso indebido de su único objeto de valor, la Beretta calibre 22 y sus cajas de munición. También habría mencionado que quien había entrado era su propio hijo, Antonio, un dato que desaparecería al extraviarse la denuncia. Ese mismo año, el 15 de septiembre, se produjo en Borgo San Lorenzo el primer crimen atribuido al monstruo, seguido por nuevos episodios en 1981 y 1982. Con estos hechos sobre la mesa, los investigadores retomaron la pista sarda e incluyeron en su lista de sospechosos a Salvatore y Francesco Vinci. Varios indicios situaban a Francesco y a su sobrino Antonio cerca de las escenas de los crímenes de 1974 y 1981. Y en junio de 1982 apareció el coche de Francesco oculto en un área boscosa, un hecho que reforzó aún más las sospechas. Francesco fue detenido en agosto de 1982, pero su perfil no terminaba de encajar con el de un asesino en serie. La duda se hizo más profunda en septiembre de 1983, cuando apareció una furgoneta con 2 víctimas siguiendo el mismo patrón del monstruo, mientras Francesco seguía en prisión. Aquello demostraba que no podía ser el autor material. Aún así, tanto el juez de instrucción Mario Rotella como la fiscal Silvia de la Mónica mantenían que el culpable debía encontrarse dentro del entorno sardo y que Francesco y Antonio Vinci podrían conocer su identidad, quizás incluso haber colaborado de alguna manera. Intentaron enfrentarlos en prisión para obtener información, pero no lograron resultados. Poco después, surgió un escrito anónimo que desviaba la atención hacia Giovanni Mele y Piero Mucciarini, lo que añadía más confusión a un caso ya de por sí enrevesado.
La investigación empezó a fracturarse internamente. En Italia, cada fiscal trabaja de forma independiente, y el caso pasó por diferentes manos a medida que avanzaba. El juez Rotella, encargado de supervisar a fiscales, policías y carabinieri, comenzó a chocar con el fiscal jefe Piero Luigi Vigna. Esta tensión interna debilitó aún más la coordinación en un caso que requería absoluta precisión. En julio de 1984, el monstruo volvió a actuar, mientras los tres principales sospechosos de la pista sarda seguían en la cárcel. Esto hizo que las miradas se dirigieran hacia Salvatore Vinci, cuyo pasado en Cerdeña volvió a ser examinado. Allí se descubrió que el supuesto suicidio de su esposa Barbarina presentaba numerosas irregularidades y que su comportamiento personal generaba todavía más dudas sobre su posible implicación en hechos oscuros. La pista sarda, lejos de cerrarse, quedó como una de las líneas más inquietantes del caso, llena de silencios, contradicciones, documentos extraviados y sospechosos que parecían estar siempre cerca, pero nunca lo suficiente para resolver el misterio. En septiembre de 1984, quedaron en libertad Piero Mucciarini y Giovanni Mele, y en noviembre de ese mismo año también fue liberado Francesco Vinci. Parecía que la pista sarda se debilitaba, pero el caso estaba lejos de cerrarse. El 8 de septiembre de 1985 aparecieron 2 turistas franceses muertos en su campamento, en un ataque especialmente violento que mostró un grado de planificación inquietante. El agresor sorprendió a la pareja dentro de una tienda de campaña, rasgó la lona y actuó con rapidez. El hombre intentó huir, pero el atacante lo persiguió y lo alcanzó. Esa misma semana, la fiscal Silvia de la Mónica recibió una carta anónima compuesta con letras recortadas, acompañada de un macabro mensaje que la llevó a apartarse del caso por el horror que representaba. Tras esta conmoción, las autoridades pidieron la colaboración ciudadana. Llegaron numerosas cartas, y entre ellas, una acusaba a un hombre ya conocido por la justicia, Piero Pacciani, quien tenía antecedentes por actos violentos cometidos décadas atrás. Así comenzó una nueva línea de investigación que dividiría profundamente a quienes estaban al frente del caso. La relación entre el juez de instrucción Mario Rotella y el fiscal Piero Luigi Vigna se deterioró aún más. Rotella seguía convencido de que la pista sarda ocultaba la verdad y creía que Salvatore Vinci era el principal responsable. Vigna, por el contrario, pensaba que ese camino no llevaba a ninguna parte y que era necesario empezar desde cero. Rotella decidió entonces estrechar el cerco alrededor de Salvatore Vinci, quien fue detenido en junio de 1986. Su estrategia consistía en probar primero su implicación en la muerte de Barbarina en 1961, para después avanzar hacia los casos del monstruo. El juicio comenzó en 1988, pero había pasado demasiado tiempo. Los testigos no recordaban o ya no estaban, y las pruebas eran insuficientes. Salvatore fue absuelto, y el plan de Rotella se vino abajo. Vigna aprovechó el fracaso para reorientar toda la investigación. A partir de ese momento se incorporó un nuevo jefe policial, Ruggero Perugini, quien junto a Vigna decidió reiniciar el caso desde el principio. Según su visión, las armas vinculadas a la pista sarda podrían haber salido de ese entorno mucho antes de los crímenes del monstruo, por lo que no debían centrar toda la investigación allí. Además, descubrieron que el trabajo forense en varias escenas había sido deficiente, pues muchas personas ajenas a la investigación habían estado en los lugares tomando fotos, pisando el terreno, dejando colillas, fibras e incluso objetos personales. Gran parte de las pruebas nunca fue analizada correctamente y ni siquiera se habían recogido muestras orgánicas básicas para futuras comparaciones. Este giro marcó el fin práctico de la pista sarda
y abrió una nueva fase en el caso. Una fase que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Ante las dificultades de avanzar con la pista sarda, el nuevo jefe policial, Ruggero Perugini, decidió aplicar tecnologías entonces novedosas, usando un ordenador IBM y análisis estadístico para intentar acotar a los sospechosos. Entre las variables consideradas estaban hombres condenados por delitos sexuales entre 30 y 60 años, sus periodos de condena y su residencia cercana a los crímenes. Entre la docena de nombres surgió Pietro Pacciani, un agricultor con antecedentes penales que ya había sido señalado en cartas anónimas recibidas durante la investigación. La atención se centró en él y en la búsqueda de pruebas que lo vincularan directamente a los asesinatos. Entre 1989 y 1992, Pacciani fue investigado a fondo sin que apareciera ninguna evidencia concluyente. En un registro de su casa y jardín, se halló una bala oxidada de la serie Winchester H, que no había sido utilizada, según algunos testimonios. Esta y otras pruebas podrían haber sido plantadas por la propia policía. Finalmente, el 16 de junio de 1993, Pacciani fue arrestado acusado de ser el monstruo, proclamando una y otra vez su inocencia. El juicio comenzó el 14 de abril de 1994, con gran expectación mediática, seguido cada noche por la televisión italiana. Declararon sus hijas, víctimas de abusos pasados, pero sin relación con los crímenes del monstruo, y también testigos conocidos de Pacciani como Mario Vanni y Giancarlo Lotti, quienes afirmaron haber actuado junto a él, aunque con palabras que minimizaban su implicación. Solo éramos compañeros de merienda. Esta frase se volvió famosa en Italia, convirtiéndose en sinónimo de compañeros de fechorías. Otros testigos, como Lorenzo Nessi, situaban a Pacciani cerca de algunos crímenes y confirmaban que poseía armas y hábitos de caza. A partir de estas declaraciones, el tribunal condenó a Pacciani a 14 cadenas perpetuas. El veredicto se leyó el 1 de noviembre de 1994 y fue retransmitido por todos los medios del país, generando debate sobre la rapidez del juicio y la credibilidad de las pruebas. Tras la condena, Perugini fue promovido y enviado a colaborar con el FBI en Washington, D.C. Sin embargo, en 1996 la Corte de Apelación revisó el caso, descartando todas las pruebas contra Pacciani, lo que supuso un duro golpe a la policía. Durante la audiencia del 13 de febrero, aparecieron nuevos testigos que, supuestamente, lo incriminaban, pero la jugada judicial fue desestimada y Pacciani fue finalmente absuelto. Así, tras años de investigaciones, acusaciones, juicios mediáticos y estrategias polémicas, el caso quedó nuevamente abierto, y el misterio del monstruo de Florencia continuó envolviendo a Italia en una sombra de duda, impunidad y enigmas sin resolver. El caso del monstruo de Florencia, lejos de cerrarse, continuó en la opinión pública y llegó al Tribunal Supremo, o Tribunal de Casación. Michele Giuttari entró en acción. Organizó las pruebas y preparó la acusación para un nuevo juicio contra los llamados compañeros de merienda. Pronto se identificaron los testigos secretos, personas del bajo mundo con vidas precarias. Pucci, un hombre con discapacidad mental. Ghiribelli, una prostituta alcohólica. Galli, un proxeneta. Y Giancarlo Lotti, quien se había autoinculpado y sobrevivía gracias a la caridad. Pucci y Lotti afirmaron haber presenciado los crímenes, con Pacciani usando una pistola y Vanni un cuchillo. Con el tiempo, los testimonios de Lotti, que al principio eran contradictorios, comenzaron a encajar. De ser considerado un pobre diablo, se convirtió en testigo principal, protegido y mimado por la policía en Arezzo, con alojamiento, comida y vino gratuitos, y el foco de atención de todo el país. El presidente del Tribunal de Apelación,
Francesco Ferri. Consternado por esta investigación, dimitió y escribió un libro titulado El caso Pacciani. Ferri criticaba duramente la falta de ética de los testigos, su búsqueda de impunidad y los métodos de la investigación, describiéndolos como alejados de la lógica y la justicia. Mientras tanto, el fiscal jefe Piero Luigi Vigna fue promovido en octubre de 1996 como director del Departamento de Investigación Antimafia de Italia, el cargo policial más prestigioso del país. Pacciani, absuelto por el Tribunal de Casación, murió de un ataque al corazón el 22 de febrero de 1998. Yutari ordenó exhumar su cadáver y sugirió que había sido envenenado con sus propias medicinas para silenciarlo. El juicio a los compañeros de merienda, Mario Vanni y Giancarlo Lotti, comenzó en junio de 1997 bajo la dirección de Yutari. Ambos fueron acusados de haber participado en 14 asesinatos durante más de una década. Con un móvil macabro, robar órganos de mujeres para una supuesta secta satánica formada por personas poderosas. Yutari creó el grupo investigativo Delitti Seriali, GIDES, Unidad Policial de Élite, que introdujo la variable de la secta, aunque sus investigaciones no llevaron a conclusiones definitivas. Con el tiempo, Lotti fue liberado en marzo de 2002 por motivos de salud y falleció semanas después de un cáncer de hígado. La condena de Vanni también fue reducida y pasó sus últimos años en un asilo en Pelago, cerca de Florencia, falleciendo el 13 de abril de 2009. Con su muerte, se cerró la historia de los compañeros de merienda, dejando el caso del monstruo de Florencia envuelto en misterio, contradicciones y dudas sin resolver. A lo largo del caso del monstruo de Florencia, surgieron numerosos sospechosos, cada uno con su historia oscura y su vínculo con los crímenes. Entre ellos estaba el llamado Dr. Carlo Santangelo, un falso médico forense que merodeaba por los cementerios de noche. Stefano Mele, inmigrante de Cerdeña, confesó haber asesinado a su esposa Barbara Locci y a su amante en 1968, y fue condenado a 14 años de prisión. Los hermanos Vinci también estuvieron en el centro de las sospechas. Giovanni, con un pasado violento en Cerdeña y relación con Barbara Locci. Salvatore, considerado el cerebro del doble homicidio de 1968 y presunto propietario de la pistola y las balas del monstruo, arrestado como sospechoso principal. Francesco, el más joven del clan, también detenido, y Antonio, hijo de Salvatore y sobrino de Francesco, arrestado por posesión ilícita de armas tras los crímenes en Giogoli. Otros nombres vinculados al caso incluían a Giovanni Mele y Piero Mucciarini, hermano y cuñado de Stefano, arrestados como posibles responsables. También se mencionó al príncipe Roberto Corsini, asesinado en su finca en 1984 por un cazador furtivo, sobre quien circularon rumores de conexión con los crímenes. Pietro Pacciani, granjero toscano, fue condenado como el monstruo, luego absuelto en apelación, y nuevamente llamado a juicio como supuesto cabecilla de los compañeros de merienda, entre los que figuraban Mario Vanni, ex cartero apodado Il Torsolo, famoso por su frase en toscano que se volvería icónica: "Yo he ido a hacer unas meriendas con Pacciani". También hubo testigos secretos conocidos por los códigos alfa, beta, gamma y delta: Pucci, Giancarlo Lotti, Ghiribelli y Galli, quienes declararon haber presenciado o participado en los crímenes de maneras que más tarde serían cuestionadas. Otros sospechosos incluidos fueron Francesco Narducci, médico de Perugia hallado muerto en 1985, y su padre Ugo Narducci, miembro de la élite social y masónica, así como Francesco Calamandrei, ex farmacéutico de San Casiano, acusado de ser cerebro de algunos homicidios dobles. Finalmente, incluso periodistas e investigadores como Mario Spezzi se vieron involucrados,
acusados sin pruebas de estar implicados en los crímenes, aunque luego demostraron su inocencia. Cada uno de estos nombres contribuyó a un laberinto de sospechas, rumores y teorías, que convirtió al monstruo de Florencia en uno de los casos más complejos, mediáticos y misteriosos de Italia. El monstruo de Florencia dejó muerte, secretos y misterios que nunca se resolvieron por completo. Aunque los juicios terminaron y muchos sospechosos murieron, la verdad sigue siendo un enigma. Si quieres descubrir más historias oscuras como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita. Recuerda, algunos secretos nunca mueren.